buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos escuchando. El día de hoy tenemos otra ponencia en el marco de la Semana de la Diversidad en la Facultad de Ciencias. Y esta vez contamos con la presencia de la doctora Amneris Chaparro Martínez, quien es doctora y maestra en Teoría Política por la Universidad de Essex. Es investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género y profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha publicado trabajos sobre temas relacionados a estudios de género, epistemología feminista, el concepto de dignidad en la teoría política feminista contemporánea, la relación entre feminismo y neoliberalismo, el movimiento MeToo, entre otros. Y es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias, Amneris, por acompañarnos el día de hoy y te escuchamos. Gracias. Muchas gracias, Carla, por la invitación. También quiero agradecer a la Comisión para la Igualdad de Género de la Facultad de Ciencias por esta invitación. Y el día de hoy he preparado una muy breve presentación sobre el feminismo en la universidad, sus resistencias y sus transformaciones. Es muy breve porque sobre todo me interesa que podamos establecer un diálogo entre ustedes y yo, no con el afán de que yo pueda decir qué es el feminismo en la universidad o cómo debe ser el feminismo en la universidad, pero creo que sí es un tema que nos compete a todas y todos. Entonces esta presentación va a ser breve para dar más espacio a un diálogo entre todas y todos. Ok. ¿Qué es el feminismo? El feminismo es una... Ay, ¿dónde está? El feminismo, o ahora escuchamos muy a menudo que se habla en plural, los feminismos. El feminismo es un movimiento intelectual y político, no puede ser de otra manera, es un movimiento intelectual en tanto que hace una propuesta de trabajo conceptual, metodológico, riguroso, y también es un movimiento político en tanto que busca incidir de manera específica en la manera en que vivimos en las sociedades. El feminismo identifica las enormes desigualdades que existen entre hombres y mujeres y ha buscado desde hace más de 3 siglos establecer, desentrañar cuáles son los mecanismos que producen y reproducen esas ideas binarias que colocan a la mitad de la población, es decir, a los sujetos feminizados, a las mujeres en una situación de subordinación con respecto a los varones, que son en este caso los sujetos que encarnan valores de masculinidad, que en la mayoría de las culturas son valores entendidos como más prestigiosos. Entonces, durante muchos siglos el feminismo ha buscado establecer, develar cuáles son esos mecanismos que funcionan a nivel estructural, pero también a nivel de las estructuras psíquicas y subjetivas de las personas que contribuyen a colocarnos de manera acrítica, de manera aparentemente natural en una posición específica dependiendo de nuestro género, dependiendo si somos hombres o mujeres o encarnamos ciertos valores de feminidad o de masculinidad. En ese sentido, el feminismo pues es un movimiento muy incómodo porque cuestiona el statu quo, cuestiona por qué las mujeres no han entrado históricamente en ciertos espacios, por qué hay prohibiciones implícitas y explícitas de acceso a ellas en ciertos lugares, en ciertos momentos históricos. También en ese sentido es un movimiento que busca cambios profundos, ¿no? A nivel social y a nivel individual. También cuestiona justo las relaciones interpersonales, las relaciones que tienen que ver con el amor romántico, con la forma en que las personas pueden conducir sus vidas cuando no se
cuando no acatan los mandatos de género que tienen que ver no solo con cómo nos comportamos como hombres y mujeres, sino también con las formas en que deseamos, ¿no? Entonces, el feminismo de manera teórica y de manera también empírica ha sido una propuesta muy importante para eso, desestabilizar esas estructuras que creemos, que llamamos heteropatriarcales, donde se asume una heterosexualidad de cajón, ¿no? Asumimos que todas las personas que se identifican como mujeres, que encarnan estos valores de feminidad, deben estar atraídas, deben tener un deseo orientado hacia las personas que caracterizamos como varones y viceversa. Los varones deben estar orientados deben tener un deseo orientado hacia las mujeres y sabemos que en la realidad hay muchísimas combinaciones en cuanto al deseo. Entonces el feminismo lo que busca es cuestionar el statu quo y por eso resulta muy incómodo. Ahora, para esta plática me gustaría centrarme sobre todo en la idea de qué sucede con las mujeres en las universidades. Si bien hoy en día hemos experimentado en los últimos años un proceso de feminización de la currícula en las universidades en México, es decir, la mayoría de las personas que son estudiantes en las universidades son mujeres, aunque aquí es importante recalcar que siguen existiendo muchas disciplinas que están altamente feminizadas y otras están altamente masculinizadas, como las ingenierías y la enfermería, por ejemplo. El paso de las mujeres por la universidad no ha sido fácil. Desde hace más de 7 siglos, las universidades surgieron como instituciones altamente masculinizadas, ¿no? Y así permanecieron. Había en algunos casos una prohibición explícita para que las mujeres accedieran a estos espacios y en otros casos como el de México, por ejemplo, en el siglo XIX, aunque no había una prohibición explícita ni legal para que las mujeres pudieran acceder a la educación superior, sí existían una serie de estructuras y de mecanismos sociales que impedían, ¿no? Que no, por un lado, no hacían que las mujeres tuvieran un interés en ingresar a esas estructuras universitarias, pero por otro lado, las que sí tenían el interés se enfrentaban con muchos obstáculos. Recordemos el caso de la primera mujer graduada en medicina en nuestro país en el siglo XIX. Tuvieron que pasar muchos años e incluso la intervención de Porfirio Díaz para que pudieran darle un título universitario. Y una de los argumentos, entre comillas, que existían para no darle un título universitario era que el título dice doctor en medicina y ella es una mujer, no puede haber doctoras en medicina. Entonces vemos que hay ahí lo que se esconde detrás de este tipo de posicionamientos es una visión muy específica sobre las mujeres como lo otro de lo humano, como las mujeres como sujetos que deben estar excluidos porque no son varones, porque son incompletas, porque son deficientes, porque son emocionales, porque son irracionales. Y estas características asociadas con la feminidad y con las mujeres pues son contrarias a la institución masculina de la universidad en el siglo XIX y el siglo XX, que es, eh, es racional, que es lógica, que no se decanta por las pasiones. Recordemos lo que decía uno de los misóginos filósofos románticos más importantes, Arthur Schopenhauer: las mujeres son esas criaturas de cabellos largos e ideas cortas, ¿no? Y esta no es una cuestión anecdótica, sino que habla de una estructura muy específica de pensamiento de hombres de avanzada que ponen a la mitad de la humanidad de manera crítica en estas posiciones como deficientes emocionales. Y así se construyó la universidad durante mucho tiempo, ¿no? Con esta idea de las mujeres. Y cuando las mujeres entran a las universidades, pues no es tampoco del todo fácil. Las mujeres comienzan esta entrada que les decía ahora se manifiesta como una feminización de la matrícula, de la currícula universitaria, pero comienzan de una manera paulatina a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, a entrar en las universidades. Y esto no significa que las universidades per se
produzcan sus propias estructuras binarias, sino que las reproducen aquellas estructuras binarias que ya existen en la sociedad, ¿no? Entonces, como les decía, hay esta idea de que las mujeres son intrusas de un espacio altamente masculinizado, de ahí también que para muchas mujeres ha sido un desafío enorme poder entrar a carreras que están asociadas con la masculinidad, como las ingenierías o incluso la medicina en algún momento, aunque ahora ya está muy feminizada. Y estas estructuras binarias pues tienen que ver eso, con que las mujeres o lo femenino está asociado con la emoción, con la esfera de la domesticidad, con las labores de cuidado y que también no son seres humanos en el sentido estricto y amplio del término. Y por un lado, las estructuras de masculinidad, los valores de masculinidad en la universidad, pues tienen que ver con que esta es una esfera pública, en donde son la discusión de las ideas, la discusión intelectual, donde se lleva a cabo el rigor. Científico. Recordemos también que mucho de los del legado positivista del siglo XIX sigue estando presente en la forma en que se vive la universidad en el siglo XXI. Entonces, estas estructuras no es que la universidad las cree per se, pero sí hace muy bien en reproducirlas. Y también lo podemos ver en el tipo, no solo en el tipo de carreras que históricamente las mujeres y los hombres han elegido, sino también en el tipo de organización, en la división sexual del trabajo al interior de las universidades, quienes están en las altas esferas de poder, quienes se dedican a los trabajos de subordinados, ¿no? A los trabajos menos importantes, aunque sabemos que son muy importantes, pero los que carecen de ese prestigio social. También eso está muy marcado por estas dinámicas de género. Ahora bien, es importante recalcar que en Occidente y también ahí de refilón nos toca a nosotras y a nosotros en México, la academia es vista como un espacio de exclusividad masculina que está dedicada al desarrollo del intelecto, pero donde se producen y se reproducen estas brechas de género. También las brechas de género ya las expliqué, pero hay un tema interesante que tiene que ver con el mito de la meritocracia, es decir, sin quitarle crédito a las personas que están en la universidad, se olvida de pronto que para que una persona llegue y pueda dedicarse a el estudio intelectual, pues tienen que existir una serie de condiciones de clase, por ejemplo, y también de raza en un país como el nuestro, que para el caso de muchas mujeres se convierten en formas de opresión. Es decir, cuando pensamos en las élites universitarias del siglo XIX y principios del siglo XX, vamos a encontrar a un tipo de universitario muy específico en Occidente, ¿no? Que es un varón blanco, heterosexual, cristiano, propietario, de clase alta, ¿no? Mientras que vemos en las universidades mexicanas al día de hoy que estas opresiones que llamamos interseccionales, porque es un cruce de distintas características que colocan a las personas en estas posiciones de subordinación, pues siguen existiendo, ¿no? Seguimos teniendo un déficit importante en la, en la forma en que las personas pueden acceder a las universidades. Seguimos teniendo muchas estudiantes, afortunadamente, que son primera generación en la universidad porque vienen de contextos sociales que no tenían esa posibilidad, ¿no? Incluso muchas pueden ser personas que son las primeras de su familia que van a la preparatoria. También en la universidad, como este espacio de exclusividad masculina, de valores masculinos, también muchas veces las mujeres son vistas como cuerpos, más como personas. Y esto es una manera de explicar de manera muy rápida las distintas formas de acoso y hostigamiento que sufren las mujeres al interior de los espacios como la universidad, ¿no? Siendo estas intrusas en estos espacios altamente masculinizados, pues no son tomadas en serio de manera intelectual, sino que son vistas como eso, como objetos. Y también este espacio de la universidad masculina, que
con todo lo que estoy diciendo parece que no dan muchas ganas de estar en él, excluye a quienes no concuerdan con los estamentos del androcentrismo, es decir, aquellas personas que ponen énfasis en cambios que son necesarios, ¿no? Que se les relega porque se quejan o por, bueno, la idea, ¿no?, que se quejan o porque exigen ciertos derechos que no están garantizados. Entonces también vemos que la universidad pues es este espacio en donde se informan muchas lógicas de dominación que pueden ser realmente muy nocivas para no solo para la universidad en sí misma, sino también para la creación de sociedades más justas y más igualitarias. Ahora bien, no todo está perdido. Obviamente, como les decía al principio de esta plática, el feminismo como una apuesta política e intelectual ha sido muy importante al interior de las universidades. Vamos a contextualizarlo un poco. Como les decía, las mujeres comienzan esta entrada a las universidades a principios del siglo XX y es en este momento, en estas primeras décadas del siglo XX, que las mujeres han luchado durante mucho tiempo por obtener derechos políticos. Ya están los derechos políticos en las constituciones, en las actas de distintos países, incluyendo el nuestro. Sin embargo, las condiciones de subordinación continúan, ¿no? Y las mujeres se dan cuenta de que no es algo, esta desigualdad, esta subordinación, no tiene que ver solamente con poder crear estructuras legales que permitan de facto la entrada de las mujeres a ciertos espacios, sino que hay algo más en la cultura que hace que, pese a la existencia de estos aparatos legales robustos, sigue existiendo una idea que relega a las mujeres a la domesticidad obligatoria, a los cuidados, a la maternidad, ¿no? Entonces hay una insatisfacción, un descontento generalizado y esto va a hacer que poco a poco las mujeres se vayan integrando y vayan formando sus propios movimientos de contracultura, que lo vamos a ver también de una manera muy clara en México y en los Estados Unidos con la llamada segunda ola del feminismo. Uno de los, digamos, lemas más importantes del feminismo del siglo XX es lo personal es político. ¿A qué se refiere este lema que empieza también con las feministas reunidas en Petit Comité? Es que se dan cuenta que aquellas cuestiones, aquellas injusticias que enfrentan en el día a día no son injusticias a título personal, aunque las afecta personalmente, sino que tienen que ver con toda una estructura que genera estas ideas que las colocan en posición de subordinación. Vamos a encontrar que las universidades en Estados Unidos, en particular, se amplían los debates sobre los roles de género asignados y construidos socialmente, y aquí se van a cimentar estas bases teóricas que son muy sólidas para nombrar y para enfrentar al patriarcado como un sistema de dominación masculina, ¿no? Vamos a encontrar también un antecedente súper importante en la obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, que se publica en 1949, y vamos a encontrar también un antecedente súper importante en los trabajos en la medicina de John Money, quien acuña el término género para distinguirlo del término sexo, ¿no? Mientras el término sexo nos habla de la manera en que podemos distinguir las características biológicas que diferencian a machos y hembras de una especie, el de género nos va a hablar de las características socioculturales que nos ayudan a distinguir a las personas en una sociedad entre hombres y mujeres, ¿no? Aquí hablamos ya de valores construidos socialmente, no tanto de una mirada meramente anclada en la biología. Y todo esto van a ser bases teóricas muy sólidas para el trabajo del feminismo en los años 60 y en los años 70, tanto en México como en otros países. En los años 60 tenemos los inicios, se gesta un nuevo movimiento de liberación
en México que va a cuestionar la relación entre lo público y lo privado, y después va a venir la crítica de autoras como Nancy Fraser, que van a incluir la esfera de lo doméstico como una esfera distinta a la de lo privado. También se van a cuestionar los mandatos de masculinidad y de feminidad, así como las ideas de igualdad y diferencia. De todo esto podemos hablar con mayor detalle durante nuestro diálogo. En los Estados Unidos, en los años 70, surge ya de manera rigurosa el campo de los estudios feministas o estudios de las mujeres, y hoy le llamamos estudios de género. Ya también ustedes saben que la UNAM acaba de aprobar su posgrado en estudios de género, y eso no es, el nombre no es, digamos, accidental, sino que tiene que ver con una larga historia de lucha política e intelectual. Y lo que vamos a ver es eso, que la teoría, los conceptos se van a articular como un brazo fundamental para el avance de los movimientos feministas, ¿no? Esta intelectualidad del feminismo no puede estar separada de lo que ocurre en el día a día de las personas, y es lo que hace de esta una materia, como les decía al principio, que sigue incomodando y que sigue pues creando formas diversas de entender la realidad, ¿no? Y de desafiar esos mandatos que consideramos como naturales o como inmejorables, que son los mandatos de género. Ahora, es muy importante también hablar de qué ha pasado en el feminismo, con el feminismo en nuestra universidad. En 1972, Alaí de Fopa fue quien impulsó el primer programa en América Latina sobre temas feministas. En 1976 se crea la revista FEM, que es un esfuerzo de académicas y de artistas y de activistas feministas por sistematizar, comenzar a sistematizar el conocimiento y también las demandas del movimiento feminista, en particular la demanda sobre un aborto legal y libre. Se da una cátedra de sociología de las minorías en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y también va a haber seminarios de antropología feminista en la Facultad de Filosofía y Letras y también en la Facultad de Psicología. Vamos a ver que, bueno, esto estamos hablando de los años 70, ha sido un largo camino, y que uno de sus puntos, digamos, nodales ha sido en 2020 la creación de este posgrado de estudios de género, que es una deuda histórica que tenía la universidad, ¿no? Como la universidad más importante del país, no teníamos un posgrado que pues, capturara y encapsulara esta disciplina. Además, vamos a ver que los esfuerzos feministas al interior de la universidad pues van más allá de esta dimensión meramente académica, sino que también tienen que ver con cuestiones de índole legislativa y con cuestiones que van más allá de las dimensiones de la vida social y política del país. Hemos visto en los últimos años la organización de muchos grupos feministas al interior de las facultades y de los bachilleratos y de las escuelas de la UNAM. Hemos visto que se ha creado una agenda feminista con demandas muy específicas que se articulan sobre todo a partir de tres ejes, ¿no? El primero, la visibilización de la violencia de género que ocurre al interior de las aulas, los tipos de violencia que durante mucho tiempo fueron normalizados o fueron considerados como menores o como no importantes. También vamos a ver que otro eje de articulación es la eliminación de la brecha de género en los espacios académicos y la urgente necesidad de tener una educación con perspectiva de género que no solo atañe a ciertas disciplinas, por ejemplo, las ciencias sociales y las humanidades, sino que debe ser transversal, que debe también ocupar espacio en las ciencias físicas y matemáticas, en la biología, en la arquitectura y en las artes. Y esto ha llevado este impulso feminista, esta potencia feminista, como diría Verónica Gago en su más reciente libro, pues ha llevado a ciertas formas de institucionalización que no son suficientes, pero que sí son muy importantes, ¿no? Vemos la creación de las unidades de género, vemos los acuerdos que establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de los casos de violencia de género. O sea, estas cosas que no existían hace algunos años, ¿no? Y que para muchas universitarias
era imposible verbalizar, ¿no? Fue imposible verbalizar o tener un lugar donde poder, a donde poder dirigirse para hablar de la violencia que habían sufrido. También unas cosas que son importantísimas y que se dan gracias a la potencia feminista de las estudiantes es las reformas a los protocolos de la atención de violencia de género, al Estatuto General de la Universidad, y esto también se manifiesta en jornadas como la que tenemos esta semana con la Facultad de Ciencias y la CINIG de la Facultad de Ciencias, los compromisos que ha adquirido la UNAM con Naciones Unidas, por ejemplo, el HIF-OSHI, y bueno, distintas conferencias especializadas en temas de género, la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género. Todas estas son cosas que no habíamos reparado que eran importantes, o bueno, sí se había reparado desde un nicho de intervención feminista, pero que a nivel institucional la UNAM todavía no había hecho acciones, ¿no?, que pudieran significar un cambio importante, y esos cambios están ocurriendo ahora y no podemos ignorarlos. Si bien creo que también es importante hablar de la manera en que el feminismo tiene que ser autocrítico, y de aquí voy a, ya para concluir, a dejar algunas preguntas para motivar el diálogo. Pues creo que podemos eso, cuestionar cuáles son los logros del movimiento feminista en nuestra universidad, cuáles son los retos que tenemos, cómo hay que reducir la brecha de género en espacios que están altamente masculinizados y también en los que están altamente feminizados, y qué mecanismos y qué acciones hemos de seguir para perfeccionar y reforzar el camino a la igualdad de género y establecer diálogos con quienes piensan diferente y con quienes también están muy enojadas y enojados por la violencia que ocurre al interior de las aulas. Y bueno, eso sería todo de mi parte en la presentación, y estoy muy interesada en escuchar sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Amneris. Muy puntual todo lo que nos dices acerca de cómo en ambientes como la universidad se ha ido desarrollando diferentes políticas, lineamientos, estructuras para pues, tratar de erradicar la violencia de género y no solo tratar en un momento de llegar a totalmente pues, quitar no solo la violencia de género, sino cualquier violencia. Qué bueno que se está avanzando, todos creo que estamos poniendo algo de nuestra parte, de nuestros nichos de alcance, y esperemos que la universidad pues siga promoviendo este tipo de espacios para la reflexión. Y en ese sentido, pues ya tenemos unas preguntas de Alex M, que dice, hola, ¿cuál sería una forma de equilibrar estas estructuras en las universidades para que tanto mujeres y hombres se desarrollen plenamente en las aulas independientemente de la carrera que estudian? Vamos a empezar por esa. Una pregunta muy interesante. Creo que hay muchas formas de equilibrar esas estructuras, ¿no? O sea, más bien creo que yo cuestionaría la idea de equilibrar la estructura. Creo que hay que cuestionar la estructura, creo que hay que ponerle nombre a las desigualdades, hay que resaltarlas, hay que visibilizarlas y hay que hablar de los problemas, no hay que vivir con los problemas que enfrentamos. Si hay un problema específico con con el desarrollo pleno en las aulas, pues muchas veces va a tener que ver con estas relaciones asimétricas que se dan en las aulas. Y lo que informa esas relaciones asimétricas, pues tiene que ver con una mirada muy específica de qué son las mujeres, qué significan las mujeres en las aulas, ¿no? Y eso es un cambio que tenemos que hacer no solo a nivel estructural, sino también a nivel individual. ¿Qué se puede hacer? Pues se puede eso, tener este tipo de conversatorios, se puede acudir a talleres de sensibilización en materia de género. Y también creo que es muy importante que cada persona cuestione sus propios privilegios, ¿no? Incluso dentro del feminismo eso es muy importante, cuestionar de dónde venimos, cuáles son los privilegios que nos llevan a donde estamos. Y en el caso de los varones también creo que esa es una tarea importante, ¿no? Que piensen cómo es que ellos mismos se relacionan con las mujeres que muchas veces son minoría en las aulas,
que también piensen cómo de cierta manera reproducen prácticas que incomodan y que pueden ser nocivas para ese pleno desarrollo, ¿no? Que aunque parezcan graciosas o aunque parezcan inocuas, sí tienen un impacto en la reproducción de estereotipos de género y que esos se constituyen en obstáculos para que las mujeres puedan no solo tener una carrera universitaria pues bonita, sino una carrera postuniversitaria en espacios que están masculinizados, ¿no? Creo que necesitamos más mujeres ahí, pero también no es solo meterlas, sino crear las condiciones para que ese paso no sea tan terrible como ha sido muchas veces para muchas mujeres, no para todas, también creo que eso hay que enfatizarlo, pero sí hay que notar esas estructuras. Sí, 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 sí. Muchas gracias, Mary. Sí, tenemos otra pregunta también de Alex CM. Dice, ¿cómo es el proceso con el que los movimientos feministas que se gestan actualmente en la UNAM impactan a las demás estructuras sociales de otras universidades y finalmente en la sociedad? Sí, creo que hay que distinguir a qué nos referimos, o hay que hacer una distinción entre distintos tipos de movimientos feministas al interior de la universidad. O sea, creo que un movimiento feminista al interior de la universidad es el que ha conseguido que se hayan institucionalizado muchas prácticas, ¿no? Por ejemplo, desde la academia, la creación de la SIGU, de la CINIG, la revisión de los protocolos. Eso también es un impacto importante dentro del feminismo, la creación del Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las universidades. Esas son prácticas que han tomado lugar, se han gestado en la UNAM y que se han expandido y que han logrado redes de colaboración con otras universidades que utilizan muchos de los instrumentos que hay en la UNAM para también medir sus prácticas de desigualdad y ver cómo van en materia de igualdad de género. Eso por un lado. Por otro lado, los movimientos, digamos, de las jóvenes estudiantes. Creo que ahí también es una articulación interesante porque las jóvenes, además de que se benefician de un uso con los ojos cerrados de la tecnología que les permite tener estos puentes con colegas de otros lugares, que creo que ahí hay también una identificación importante sobre los tipos de violencia, ¿no? Hemos tenido diálogos donde han venido aquí a la UNAM tanto estudiantes paristas de las facultades como de otras universidades como el Colegio de México, ¿no? Que también crearon un movimiento importante de que aquí también pasa el acoso y el hostigamiento. Entonces creo que ahí hay unas redes importantes y creo que también a nivel social es muy sintomático y muy alentador ver que pues no están solas, es decir, que estamos hablando de un tipo de problema estructural en donde de pronto tú ves que están tomando la Universidad Nacional porque hay violencia de género y te das cuenta que lo que tú vives no es solo, no es personal, sino que es político. Entonces también creo que tiene estos ganchos, ¿no? Que conecta con otras universidades y con la sociedad, que también se está dando cuenta y está verbalizando y está conceptualizando prácticas que considerábamos normales, decía una colega. Antes decíamos, el maestro es coqueto, ¿no? Y ahora no decimos eso. Eso es un cambio súper importante, ¿no? Es un cambio cualitativo que ha ocurrido a partir de la incidencia de muchos factores dentro del feminismo, las institucionales, pero también las estudiantes. Sí, es verdad todo lo que dices, o sea, simplemente el hacer esos cambios en el lenguaje ya evidencian un cambio en la cultura y en el cómo estamos aceptando estas nuevas pues, formas de relacionarnos, que a veces no es fácil porque pues, crecimos a veces con estas maneras, ¿no? Esto que nos enseñan desde casa, cómo actuar. Quitarlo es difícil, cambiarlo también, pero creo que como dices, poco a poco, porque esto pues, es un cambio de cultura, vamos a ir avanzando en materia de género, ¿no? Y de igualdad.
Hay otra pregunta que dice, ¿cómo podemos equilibrar los espacios masculinizados? Miguel Ugalde. Bueno, uno hay que reconocerlos y hay que reconocer sus dinámicas, ¿no? Hay que reconocer de qué manera se juega ahí la masculinidad, lo que llaman muchos masculinidad hegemónica, que puede ser también una masculinidad muy tóxica porque está informada por ritos de paso que tienen que ver con violencia o con denostación de lo femenino. Entonces creo que ese es un primer punto. Otro punto también creo que tiene que ver con justo la entrada de más mujeres en las ciencias, ¿no? Y esto no es algo que deba ocurrir solo en la universidad, sino que debe ser un programa curricular desde la educación primaria, ¿no? O sea, que a las mujeres y a los varones se les aliente a distintas cosas, ¿no? Sobre todo en el caso particular de las mujeres, que se les aliente al pensamiento lógico, matemático y no se les eh, diga que estas son cuestiones de hombres, ¿no? O sea, creo que también eso es una forma muy importante para que cuando lleguen a la universidad no se sientan desalentadas en entrar en estas carreras porque son muy difíciles, ¿no? O porque también hay esta idea de que no te va a dar tiempo de tener a tus hijos o de casarte, ¿no? O sea, creo que hay que romper con todas esas estructuras. Y es un trabajo también del espacio masculinizado, de dar cuenta de que no es un espacio ideal, que no es un espacio igualitario. Entonces creo que ahí hay muchos lugares donde incidir. Muchas gracias, Damaris. Y Marta Yoko Takane te pregunta, ¿qué respuestas hay a las preguntas que acabas de hacer? Yo creo que justo las de la reflexión, las de la lámina final. Muy buena plática, te dice, muy buena plática, pero ¿qué respuestas hay a las preguntas? Pues me gustaría que ustedes me ayudaran, ¿no? Creo que sobre los logros que ha tenido el movimiento feminista en nuestra universidad, podemos ver que eh, son muy importantes, son necesarios, más no suficientes, ¿no? Creo que también la creación de las CINIGs y eso de que tengamos una semana de la diversidad y que estos temas ya no solo sean de nicho, que sean temas que también le competen a una facultad como la Facultad de Ciencias, creo que eso también es un logro enorme. O sea, yo no me imagino que esto habría pasado con tanta regularidad hace 10 o 15 años, ¿no? O sea, creo que sí estamos en un lugar donde no habíamos estado antes y ese es un logro feminista al final del día. También creo que tenemos muchísimos retos como comunidad universitaria en materia de género, o sea, hay que ir todavía minando esas estructuras que consideramos muy normales. Y también creo que una cosa muy importante es empezar a desestigmatizar al feminismo, ¿no? Y empezar a entenderlo en su complejidad. No es un movimiento sencillo, es un movimiento muy complejo que tiene contradicciones, que tiene cosas que a lo mejor no nos parece que no calificamos como buenas, pero creo que ahí lo interesante sería dejar un poco atrás los maniqueísmos, ¿no? Al momento de hablar de un movimiento social e intentar entender hacia dónde quieren ir y qué tipo de puentes de diálogo se pueden lograr, ¿no? O sea, creo que en un país en donde la violencia contra las mujeres es tan atroz y tan presente y tan cotidiana, lo que ha pasado en la universidad es una muestra de ese hartazgo, ¿no? Y que a veces ese hartazgo, esa violencia no sabe cómo más explotar y cómo más expresarse. Entonces creo que mi, mi llamado sería eso, a comenzar a acercarnos al feminismo, a hacer esas preguntas incómodas, ¿no? Pero desde una posición sin maniqueísmos, ¿no? Desde una posición más abierta. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Angélica Axel Ramírez dice, hola, buenas tardes. ¿Qué se podría hacer para dar más impacto al movimiento feminista dentro de la universidad y no llegar a la violencia, sino a la conciencia de los compañeros universitarios? Mm.
Muy difícil esta pregunta. Es una gran pregunta. No creo tener una respuesta absoluta o definitiva. Creo que tiene que ver un poco con lo que decía hace rato, ¿no? Hay que comenzar a tener estos puentes de diálogo para entender de dónde vienen estos enojos y de dónde viene esta violencia, ¿no? Y por qué le llamamos violencia, ¿no? ¿Qué significa la violencia? Em, Ahora, aquí Angélica dice, no llegar a la violencia por parte de quién, ¿no? O sea, también ahí creo que, como les decía, hay un mandato de la masculinidad que se expresa a partir del uso de la violencia y lo que busca la violencia es recordarle sistemáticamente, no solo a las mujeres que son objeto de la violencia directa, sino a todas las mujeres cuál es su lugar, ¿no? O sea, la violencia tiene este carácter aleccionador, este carácter de decir, si te portas mal, te puede pasar esto. Entonces, creo que ahí hay que deshacer esos mandatos de la masculinidad y que se expresan de muchas maneras que, como les decía, a veces pueden parecernos inocuos, ¿no? O sea, ¿qué es un chiste misógino? ¿Es un chiste? ¿Es realmente solo un chiste? ¿No? ¿O estamos reproduciendo ciertas estructuras que al final del día también pueden pensarse como formas de violencia? O sea, sí creo que una parte muy importante del trabajo del feminismo en la universidad es la sensibilización de los compañeros. O sea, sin eso no podemos ir muy lejos porque podemos estar súper de avanzada y súper ilustradas, pero si la otra mitad del problema no está en el mismo lugar, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces creo que ahí también es bien importante que los varones se unan. Claro. Y Valeria Enríquez pregunta, ¿cómo se puede lidiar si una persona sufre discriminación simplemente por el hecho de ser mujer dentro de las aulas? Por ejemplo, no queriendo integrarnos a sus equipos o minorizar nuestras dudas o comentarios. ¿Cómo se puede lidiar con eso? Sí, creo que ahí también es parte de la labor docente, ¿no? Sí nos toca a las docentes alentar a nuestras alumnas y hablar sobre estos casos en donde muchas veces se minimiza lo que dicen las mujeres. Hemos sabido de muchos casos en donde en talleres donde solo hay mujeres, hay muchísimas intervenciones por parte de ellas, pero en el momento en que introducen varones, desaparecen, ¿no? Entonces creo que ahí también hay algo en la dinámica pedagógica que se puede cambiar, ¿no? Y tiene que ver igual con sensibilización a docentes de la universidad para que justo puedan identificar estas dinámicas, ¿no? Yo creo que cuando lo pensamos, seguramente a muchas de nosotras nos ha pasado, ¿no? Que cualquier cosa que decimos es minimizada o el típico mansplaining, ¿no? Que dices una cosa y después lo dice un compañero y a él le hacen caso. A mí me ha pasado muchas veces, incluso en los contextos pues más absurdos, ¿no? Y creo que ahí también es parte de una labor de docencia frenar esas cosas. No, las mujeres no se tienen que callar, ¿no? Creo que al contrario, hay que hablar más cuando intenten censurarnos, pero también es importante que los docentes y las docentes identifiquen, sepan inmediatamente actuar y reaccionar ante esos casos de minorización y de eso, de no querer integrar a las mujeres a los equipos. Sí, es un problema, yo creo que de toda la vida. Y qué bueno que ahora ya se esté hablando, porque antes era así, ay, me robó la idea. O sea, pues ni siquiera me hicieron caso, ¿no? O sea, se ves totalmente desapercibida. Te pregunta también Miguel Ugalde, perdón, Angélica Axel Ramírez. En el caso de la violencia de género, dentro de la misma familia hay muchas personas que tienen miedo a poner un alto del abuso que sufren. Incluso los mismos familiares lo ven mal. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Sí, creo que ahí es un terreno muy complicado porque por un lado la respuesta inmediata sería hay que denunciar, hay que ir a las instancias adecuadas, pero entonces nos pega la realidad y recordamos que
vivimos en un país donde los ministerios públicos son expertos en revictimizar, en que muchas veces también la violencia es vista como no importante. Creo que hay que acudir sobre todo a espacios feministas, ¿no? Espacios que sí están sensibilizados, que sí saben cómo actuar. Pienso que hay muchas abogadas feministas, está la círcula de abogadas feministas, están las distintas instancias de la UNAM que se han sensibilizado también y que como personal de la UNAM y como estudiantes pueden acceder a ello para denunciar abusos y para hablar de la violencia. Creo que sí es un tema muy delicado y que a veces la estructura que debería protegernos no está ahí. Entonces hay que buscar las que sí existen, porque sí existen estos grupos feministas de apoyo, están los refugios, ¿no? Entonces hay como muchos lugares que quizá no son los canales institucionales a donde tendríamos que ir, pero que sí pueden hacer una diferencia y que también tienen estrategias, ¿no? De ayuda a personas que son víctimas de violencia y saben exactamente cómo deben retirarlas de esa posición. Y a veces las familias, pues, no son necesarias. Hay que romper el mito de que la familia es el lugar más seguro, ¿no? Que el hogar es el lugar más seguro. A veces hay que alejarlas de las familias porque es justo ahí donde ocurre más violencia y más asesinatos. Sí, totalmente. Hay que estar siempre como muy alertas y justamente yo creo que estos foros ayudan a encontrar justamente esos focos rojos, ¿no? Tanto en las escuelas, en los ambientes de familia, etc. Eh, También preguntan, Valeria Enríquez pregunta, ¿quiénes serían más importantes, o más bien, qué sería más importante tratar de hacer entender el feminismo? ¿A las mismas mujeres que no lo entienden o apoyan? ¿O a los hombres que no lo entienden o apoyan? ¿A quiénes sería más importante tratar? Para mí el feminismo es un posicionamiento ético al final del día. Entonces, en tanto posicionamiento ético es algo que se puede tomar independientemente de si te identificas como varón o como mujer. Esa es mi postura. Pienso que los posicionamientos éticos no son sencillos porque nos demandan cosas, nos demandan formas de actuar que no necesariamente pensamos que son fáciles, ¿no? O sea, no es fácil ser feminista, no es fácil tener un posicionamiento político, así como no debe ser fácil ser vegana o no debe ser fácil ser ecologista. En el caso del feminismo creo que es aún más difícil porque tiene que ver directamente con nuestros cuerpos, con cómo nos movemos en el mundo. Y pienso que en tanto posición ética, el feminismo es fundamental para todas las personas, ¿no? O sea, pienso que si tenemos una convicción de que queremos una sociedad más justa o menos fea, una sociedad más igualitaria o menos terrible para las mujeres y para los sujetos feminizados, incluso para los varones que también eh, enfrentan formas de violencia a partir de los mandatos de la masculinidad. Pienso que a todo mundo le beneficia el feminismo, ¿no? Si hemos de hablar de urgencias, es que es urgente para todas y todos. Entonces, no es que primero vamos a sensibilizar a las mujeres que no son feministas. No, no, no. Aquí yo creo que todas y todos parejos. O sea, no veo otra salida. Okay. ¿En qué cosas están peleadas y en qué cosas son similares? De paréntesis, pero principalmente cuál es la digresión, cierro paréntesis, el feminismo y la lucha de las diversidades sexuales, o especialmente el feminismo y los géneros no binarios. Léelo, Minay. Sí, ahí hay o sea, por un lado vas a encontrar ciertos feminismos que se oponen a la inclusión de géneros no binarios, ¿no? Y a eso a mí me parece muy problemático que un movimiento que en principio es un movimiento incluyente, que busca justicia e igualdad, pues tenga nociones excluyentes, ¿no? Entonces creo que ahí eso es un ítem pendiente en la agenda. Por otro lado, muchos de los movimientos de las diversidades
no podrían ocurrir si no hubiera ocurrido el movimiento feminista, ¿no? Como movimiento intelectual y político. Es decir, el feminismo pues sí ha dado pauta a esos cuestionamientos que también contribuyen a desmitificar y despatologizar el deseo no heterosexual. Entonces creo que más bien estos deberían ser o han sido históricamente movimientos aliados, ¿no? Que no pueden pensarse uno sin el otro. Por eso decía que me parecen problemáticos ciertas posturas feministas o que se dicen feministas que quieren excluir a estos otros grupos. Muchas gracias. Y tenemos una última pregunta de Miguel Ugalde. ¿Cómo podemos erradicar que instituciones como el Ministerio Público se dediquen a revictimizar y qué podemos hacer si nos llega a ocurrir? Sí, bueno. Por un lado, mi inclinación es decir, hay que quemarlo todo, pero no. O sea, también hay que entender qué queremos por quemarlo todo, ¿no? No se trata de hacer tabula rasa. Creo que hay muchos avances importantes a nivel institucional, pero que no son suficientes. Y seguimos viviendo en una sociedad que tiene unas marcas patriarcales, machistas, misóginas muy profundas. Esas hay que desterrarlas, ¿no? Y esas marcas pues se expresan en instituciones como los ministerios públicos que menciona Miguel. O sea, creo que ahí de nuevo las campañas de sensibilización, cuando hablo de sensibilización no me refiero solo a vamos a tomar un taller, sino realmente entender por qué el tema de género es un problema, ¿no? ¿Cuáles son sus repercusiones, no solo en términos estadísticos, sino también en términos individuales, ¿no? ¿Cómo es que las dinámicas de género y de violencia de género afectan a las personas? Creo que eso puede contribuir muchísimo a que el personal que trabaja en cualquier instancia del gobierno pues pueda entender la dimensión del problema y entenderlo como un problema, ¿no? O sea, que si una mujer va y denuncia violencia por parte de su pareja, de su marido, que no piensen que está loca o que se quiere vengar, o sea, sino que haya realmente un ejercicio riguroso de atención a las personas. Y eso solo se puede lograr si entendemos el problema que es la violencia de género. Si no lo entendemos, es lo que seguimos teniendo el día de hoy, ¿no? Esta revictimización. Entonces, sí es un trabajo integral de mucho tiempo y también que requiere muchos recursos. Y eso es súper importante también para la universidad. O sea, la igualdad de género no sale gratis. O sea, hay que meterle dinero, hay que invertir, hay que poner a la gente a trabajar, porque de otra manera con simple voluntad no sale. O sea, sí hay que trabajarle un montón. Claro, totalmente de acuerdo. Es toda una chamba, todo un trabajo completo. Y no, por eso no es un extra, sino es de verdad enfocarte en eso, ¿no? Y bueno, pues ya no tenemos más preguntas. No sé si quieras darnos unas últimas reflexiones, Admeris, para irnos y terminar esta charla. Sí, bueno, primero quiero agradecerles este espacio, agradecer las preguntas, las inquietudes, me han hecho pensar mucho y también creo que es bien interesante que aquí está hablando mi prejuicio, ¿no? Que la Facultad de Ciencias le esté entrando a estos temas, ¿no? Creo que eso es, o sea, y digo mi prejuicio porque sí, históricamente no nos imaginamos ciertos espacios con un interés, pero Claro. esta obviamente no es la primera vez que yo estoy en un evento que no es organizado por una facultad de ciencias sociales o de humanidades. Y me da mucho gusto que cada vez hay más interés, ¿no? Por parte de estos espacios y que están notando que hay problemas que pueden ser cambiados, ¿no? Creo que como universitarias y como universitarios tenemos un compromiso con la igualdad, con la democracia, con la justicia, y no puede haber igualdad si no hay igualdad de género, ¿no? Y por eso les hacía un llamado a todas y a todos a cuestionar nuestros privilegios como universitarios, pero también a eso, establecer formas específicas
de diálogo, que puedan denunciar y que puedan verbalizar esas prácticas que buscan poner a las mujeres en ciertos espacios, ¿no? De subordinación, que no, buscan no tomarnos en serio. Creo que hay un montón de trabajo, pero este tipo de espacios y de pláticas son un parteaguas muy importante y me da mucho gusto poder participar y me encantaron sus preguntas. De verdad, Carla, te agradezco muchísimo la invitación. No, pues al contrario, Neris, muchas gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación a esta semana de la diversidad en la Facultad de Ciencias. Es nuestra primera semana y de diversidad ya hemos tenido otras de equidad y de no violencia, pero esta es la primera que se hace al respecto de estos temas de diversidad. Y pues nada más agradecerte a ti tu excelente ponencia, el compartir tu conocimiento, y a toda la audiencia, muchas gracias por dejarnos otra vez entrar a través de sus pantallas con este tipo de pláticas para hacer la reflexión y la autorreflexión acerca de todo lo que estamos haciendo para quitar justamente estos estereotipos, dar un paso adelante en este gran tema que es la igualdad y en particular la igualdad de género. Sin más, los invito a la siguiente ponencia, que es hoy a las 6 de la tarde con el doctor Martín Adrián de Mauro Bukowski, y nos vemos allá en una hora. Gracias y hasta la próxima.